Les comentamos que hace 3 semanas la Organización Internacional del Trabajo reveló que la informalidad abarca el 81% de la recuperación del empleo total desde la segunda mitad del 2020 hasta el primer trimestre de este año. Ahora nos encontramos conectados vía telefónica con el economista Miguel Jaramillo, justamente para conversar sobre el empleo en el Perú. ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido al programa TV Noticias. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bueno, quiero empezar abordando el tema de la informalidad laboral. ¿Qué opinas sobre esta información que dio a conocer la Organización Internacional del Trabajo? Mira, no es un tema que sorprenda, ya que hay indicadores que ha ido sacando el INEGI. En este caso, saca cada mes a nivel de evolución de empleo y se puede hacer aproximaciones sobre el tema del empleo formal e informal. Efectivamente, la falta de empleo de calidad en el Perú es un tema muy preocupante, aunque no es un tema nuevo. En el Perú, en los últimos años no había un problema de desempleo en sí mismo, por el tema del COVID, sino había un problema de subempleo, que tiene que ver con la calidad del empleo, y obviamente el COVID ha empeorado esta situación, porque como recordamos el año pasado, hubo una caída en el segundo trimestre de más del 50% del empleo en el país. Lo más afectado fue el empleo informal, pero al mismo tiempo es el que más rápido se ha recuperado. El empleo formal tarda más tiempo en recuperarse. Entonces estamos viendo que el empleo que más está dinamizando en estos meses, el que más rápido se ha recuperado, es el informal, la gente que ha recuperado su trabajo informal o que ha migrado del sector formal al informal, bajo condiciones que son peores a las que antes habían, en el 2019. Estamos hablando de una pérdida en la calidad del empleo y se necesitan medidas concretas de soporte al empleo a través de una reactivación de la inversión para poder salir adelante en materia de recuperación y generación de empleo formal, que es lo que nos importa. Claro, justamente el año pasado también se habló sobre que este sería un canal, una oportunidad para poder justamente formalizar a las empresas, pero no sucedió, ¿no? ¿Cuáles cree que podrían ser estas medidas que podrían tomar con este crecimiento de la informalidad? Porque como bien usted lo ha mencionado, no es un tema que nos sorprenda. De hecho, la pandemia ha ayudado a agudizar este problema en peores condiciones. Pero ¿cuáles serían estas medidas quizás para que los emprendedores que cada vez salen a las calles para poder vender sus productos puedan incursionar en este ámbito formal? Mira, lo que últimamente se ha dado es el tema del empleo temporal. Eso está muy asociado al tema público, del sector público, y eso es algo que debe continuar. El tema es cómo hacer para que estas personas que están teniendo un empleo temporal puedan transitar efectivamente a tener un empleo de calidad un poco más estable por el lado del sector privado. Ahora, como bien te digo, el tema nuevamente es el escenario de incertidumbre que existe al día de hoy. O sea, estamos en un país que ha crecido mucho en los últimos años, ha reducido la pobreza de manera importante, pero sí es verdad que en el tema de la informalidad ha mantenido cierto rezago. Como te dije, más del 40% de los trabajadores está subempleado, que quiere decir que gana un sueldo menor a la remuneración mínima vital y no trabaja para lo que fue entrenado. Entonces, estamos en un momento en el que necesitamos recuperar ese ritmo de crecimiento y para poder hacerlo necesitamos reactivar la inversión privada. Y la coyuntura actual no ayuda a eso. La incertidumbre, el tema de la agenda vinculada a la Asamblea Constituyente es un tema de gran incertidumbre porque vamos a cambiar las reglas de juego. El tema de políticas a nivel microeconómico, que tienen que ver, por ejemplo, con eliminar la suspensión perfecta de labores sin saber realmente el nivel de afectación que podría tener para las pequeñas y microempresas. El tema de otorgar un bono a familias cuando no estamos en un evento, en un momento
crítico al nivel que fue el año pasado cuando se detuvieron todas las actividades. Son recursos que podrían destinarse a otras iniciativas que sean más sostenibles en el tiempo. Entonces, todo esto genera un conjunto de incertidumbre que hace que los empresarios frenen sus decisiones de inversión, reduzcan sus expectativas de crecimiento y desempeño de la economía, como bien lo ha señalado un último informe de la propia inflación del Banco Central, y esto genera que no contraten más empleo y que no se reactiven los empleos de calidad, porque recordemos además que toda la economía está interconectada, o sea, las políticas no solo van hacia un tipo de empresas o afectan solo a un tipo de empresas, afectan a todos. Entonces, si a una mediana empresa, a una gran empresa te da bien, esto tiene eslabones en la cadena productiva y contrata con el pequeño empresario, con el microempresario y viceversa. Entonces, si en general, ya sea la pequeña inversión del pequeño empresario o la gran inversión del empresario grande se paraliza, todo eso tiene un efecto dominó hacia el resto de la cadena productiva y genera repercusiones en materias de empleo. Claro, justamente usted estaba hablando sobre poder incentivar la inversión del sector privado, que de hecho el sector privado es importante para poder generar empleo. ¿Considera que también se les debería dar algún incentivo, quizás tributario, para que puedan contratar a los jóvenes, ¿no?, que ahora están buscando trabajo y muchos de ellos no encuentran oportunidades? Mira, esa es una alternativa que, digamos, estaba explorando, de hecho, el gobierno anterior, de la gestión que salió. Claro, por el tema del COVID de repente no se llegó a concretar, pero muchas de estas iniciativas, Nicole, también parten por el tema de la confianza. O sea, yo te puedo poner una iniciativa que tenga descuentos tributarios si se contratas a un joven en determinados puestos, hay que hacer una buena focalización ahí, pero al final va a depender del tamaño del programa, va a depender de la credibilidad del gobierno en materia de este régimen, en materia de que las reglas del juego no cambien, de que el programa cumpla con sus objetivos. Entonces, yo creo que el primer eslabón fundamental tiene que ver con recuperar la confianza de los inversionistas para asegurar un crecimiento sostenible en el tiempo. Recuerda que el sector privado, inversión más consumo, es el 80% del PBI. Eso no lo vas a poder suplir con la parte pública, si es que lo pierdes, o si pierdes parte de ello. Entonces es importante mantener esa visión. Y pues, claro que sí, se pueden tener medidas como la que tú mencionas, se pueden también tener medidas de promover más algunos regímenes especiales que tienen con empresas como de tamaño pequeño. La pequeña empresa tiene un régimen especial de contratación que podrían promoverse más, que ha tenido cierto impacto positivo, pero que no ha tenido mucha promoción de parte de los gobiernos pasados, de las gestiones pasadas. Y además, por ahí incluso en el Congreso hay voces de que van a promover la eliminación de estos regímenes, cuando nuevamente no se ha hecho un correcto análisis de qué ha funcionado y qué no ha funcionado, al igual que pasó con la suspensión perfecta. Entonces, hay medidas para poder impulsar el empleo, sí. Se pueden tomar medidas temporales, como por ejemplo la de los empleos temporales, que empezaron desde el año pasado. Pero lo que hay que pensar acá es en medidas para recuperar la confianza, para que el inversionista decida inyectar capital en proyectos en el país, y eso va a mover la aguja en materia de empleo. Y justamente estábamos tocando el tema del PBI. ¿De qué modo el comportamiento del empleo está relacionado con el Producto Bruto Interno, para que nuestros televidentes puedan pues comprender en qué afecta el empleo al PBI? Sí, mira, hay una relación, efectivamente. El tema es que el PBI es una variable que tiende a recuperarse más rápido que el empleo. El empleo es una variable que es un poco más lenta en recuperarse, porque al final hay ciertas fricciones en el mercado laboral, rigideces, temas legales, temas de contratación, etcétera, que toman más tiempo en resolverse para poder ampliar, digamos, el empleo, para ampliar la capacidad productiva. Y también esta reacción del empleo, como te dije, depende de las expectativas de inversión.
Si yo como inversionista creo que no tengo la necesidad de ampliar la capacidad productiva de mi planta de alimentos o maderera o de producción de cualquier otro sector, no tengo por qué proyectar una contratación de nuevos trabajadores, sean trabajadores permanentes o sean trabajadores a plazo fijo, etcétera. Entonces, si yo ya veo que no voy a ampliar mi capacidad productiva porque hay incertidumbre en el mercado, porque no sé qué va a suceder, por diferentes decisiones que pueda tomar el gobierno, mis decisiones de inversión se postergan y mis contrataciones futuras también se postergan. Entonces, si estamos en un entorno en el que el empleo formal no se ha recuperado al nivel que teníamos previo a la pandemia, porque no ha sido así. El año pasado se han perdido casi 1 millón de empleos formales en el país, solo te hablo de los formales. No hemos logrado recuperar todavía ese nivel de empleo. ¿Y qué va a pasar? Que algunas personas se van a ir al lado informal de la economía, o otras van a estar buscando un empleo en el lado formal, pero les va a costar conseguir porque las decisiones de inversión se han postergado. Entonces, lo que se tiene que entender es que el empleo tarda más en recuperarse que el PBI. Así este año que crezca a una tasa del 11%, que gran parte de ese crecimiento es un efecto rebote. ¿Qué quiere decir? Hemos caído tan profundo el año pasado, una caída del PBI de 30% en el segundo trimestre, o sea, nuestra capacidad productiva se redujo en 30% en el segundo trimestre del año pasado frente al 2019. Este año, claro, vamos a recuperar, en el segundo trimestre van a ver, se han visto cifras espectaculares cercanas al 40%, y el año pasado, todo el año versus el 2019, nuestra capacidad de producción cayó, nuestro PBI cayó en 10%, este año crecerá en 11%, pero gran parte de eso es un efecto estadístico, un rebote, no podemos caer más bajo. Entonces, no es que este año es espectacular porque las inversiones o los inversionistas están inyectándole capital a la economía, y eso está generando empleo y dinamizándolo. Es un efecto estadístico. Claro. Lo que se va a ver el próximo año. El próximo año se va a ver más claro este tema de la confianza de la inversión, con la falta de confianza, y esto se va a ver reflejado en la lenta recuperación del empleo, que nuevamente es una variable que es más lenta en recuperarse que el mismo PBI. Y ya para finalizar, economista Miguel Jaramillo, por favor, ¿nos podría decir, ya nos has estado mencionando de hecho en el transcurso de la entrevista, que en realidad el tema del empleo en nuestro país está relacionado con la incertidumbre que estamos teniendo a nivel político, las medidas, quizás las elecciones la elección de los nuevos representantes de los ministerios, de instituciones importantes en el Estado también, y quizás también está relacionado con este nuevo directorio que va a entrar al BCR? ¿Considera que tiene mucha relación? Mira, yo creo que todo lo que sume a la incertidumbre, lamentablemente, suma a que la inversión no se recupere. En primer lugar, el tema de la Asamblea Constituyente, porque la Asamblea Constituyente es abrir una caja de Pandora y no sabemos qué va a suceder en materia de las reglas de juego. Por ejemplo, en la Constitución se dice que hay reglas de juego similares para inversión extranjera, para inversión local. En la Constitución se dice que el BCR es autónomo, muy importante para el tema de la control de la inflación, que la SBS también tiene un nivel importante de autonomía, muy importante para velar porque el sistema financiero sea sólido. Sin eso no hay créditos para la gente que consuma, para el microempresario. Son cosas muy importantes que no sabríamos hacia dónde irían con una asamblea constituyente. El tema del Estado empresario, que en los últimos años, décadas, no nos ha ido muy bien como Estado empresario. No sabemos si es que va a haber un rol más predominante ahí, con lo cual van a implicar más recursos del Estado a hacer empresa, y va a generarnos un problema macroeconómico futuro que tiene implicancias muy importantes en materia de política, por el tema de destinar recursos a programas sociales o a inversión productiva que genere más empleo. Entonces,
el primer lugar, la Asamblea Constituyente es como abrir una caja de Pandora que no sabemos a dónde nos va a llevar, Claro. en un contexto de crisis y de recuperación que tanto necesitamos. O sea, estamos agregando un nivel muy alto de incertidumbre ahí en el momento menos adecuado. El centro del actuar del gobierno ahorita debería ser recuperarnos de la pandemia en términos económicos y sanitarios. Después, el tema sanitario, la vacunación. Tenemos que seguir acelerando la velocidad de vacunación. Han habido buenas noticias en materia de varias regiones que podrían llegar a la meta de vacunar a todos los mayores de 12 años a fin de año, pero aún hay algunas rezagadas, con provincias que les falta más de 30 meses para llegar a esta meta. Entonces, tenemos que poner un foco ahí a las provincias y a las regiones más rezagadas en materia de vacunación, porque la tercera ola, si se diera, sería lo peor que podría pasar para la recuperación. Es impensable que vamos a poder cerrar la economía de nuevo, entonces hay que tener mucho cuidado ahí y vacunar. Eso también es una incertidumbre. Y finalmente lo que tú dices, la designación de funcionarios, efectivamente, suma la incertidumbre, porque designar funcionarios que no son los más idóneos para el cargo, en lugares clave, que tienen que ver con inversión privada, que tienen que ver con reglas de juego, como los reguladores, Indecopi, y ahora el Banco Central, que es una institución fundamental como pilar de nuestra estabilidad macroeconómica, es algo bastante delicado y lo que debería ocurrir es que se nombren los cuadros más técnicos posibles, independientes, que tengan como objetivo el tema de velar por la estabilidad monetaria en el país, que ese es básicamente el rol que cumple el Banco Central. Y tiene un rol muy importante con respecto a las expectativas que puedan tener los agentes de la economía, que son los consumidores, las personas de a pie, nosotros, y los inversionistas o los empresarios también. Claro, como bien usted menciona, estos son factores muy importantes que vamos a visualizar si es que llegamos a una estabilidad o si seguimos en este plano inestable. El próximo año veremos las reales consecuencias, no el efecto rebote del año pasado, como bien usted mencionaba. Okay. Bueno, muchas gracias, economista Jaramillo. Nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad.